Buen día, estimados alumnos. Soy Wendy de la Cruz, geógrafa de profesión. Tengo experiencia en saneamiento físico legal, en gestión ambiental y en gestión de riesgos. Actualmente vengo elaborando el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres para la Municipalidad de Puente Piedra. Hoy vamos a tratar la sesión 1, Sistemas de Información Geográfica, en la cual desarrollaremos teorías y fundamentos de la misma. En esta sesión se explicarán los conceptos básicos de los sistemas de información geográfica, su capacidad para integrar tecnologías, personas y fundamentos, sus funciones y componentes, así como también se desarrollará la historia de los SIG y finalmente se detallará cómo identificar un sistema de información geográfica adecuadamente. ¿Qué es un SIG? Un sistema de información geográfica integra equipos, programas y datos geográficos. Es importante porque nos permite recopilar, capturar y analizar datos geográficamente referenciados. Todos estos tienen como finalidad la edición de un mapa temático o de shapes definidos en un tema específico. Mediante los SIG es posible leer, modificar, guardar y gestionar datos espaciales, analizar datos y generar mapas temáticos. Introducción a los SIG. Como ya se indicó anteriormente, los SIG son capaces de integrar diferentes operaciones de análisis y generación de resultados. No forman parte de un sistema de cartografía ni de un software CAD, puesto que son sistemas complejos que interconectan personas y diferentes disciplinas para su generación de resultados finales. Los SIG son capaces de reunir personas, tecnologías e información, así como también son capaces de almacenar información georreferenciada y tomar decisiones para la planificación y la gestión del territorio. Los SIG, como parte de la gestión de la información geoespacial, son muy importantes porque así como te permiten almacenar grandes cantidades de datos geográficos, también te permiten separarlos en capas temáticas. Como podemos apreciar en la imagen, estas se pueden separar en mapa de pendientes, mapa de relieve, mapa de uso de suelo y mapa de planificación urbana. Todo ello con la finalidad de dar un buen resultado a la gestión y planificación del territorio. Objetivo de un SIG. ¿Cuál es el objetivo de un SIG? Los SIG te permiten procesar y visualizar la información geográficamente referenciada, para que luego de analizarla te permita tomar decisiones adecuadas. Asimismo, te va a permitir tener ordenados tus archivos de acuerdo a tus necesidades, así como también integrarlo de acuerdo a un mismo datum geográfico y tener como resultado un mapa final de acuerdo a tus necesidades. En la siguiente gráfica analizaremos cómo se optimizará el tiempo para la gestión de la información. Primero debemos de recopilar la información, ello a partir de todas las fuentes que se van a mencionar que tengan shapes o data cartográfica o data que puedas cargar en el sistema de información geográfica. Posteriormente cargaremos la información, después actualizaremos esa información de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, si necesitamos editar datos, actualizaremos esa información actualizando esos datos. Si necesitamos comparar los datos, actualizaremos la información comparando datos más recientes a los que ya habíamos cargado. Después hay que componer y diseñar los mapas de acuerdo a la preferencia del usuario. Por ejemplo, si tengo datos de ríos y quiero componer datos de una cuenca hidrográfica, diseñaremos los mapas de acuerdo a una cuenca hidrográfica. Pero si quiero saber solo la orientación y la referencia de los ríos, solamente cargaré el sistema del drenaje de los ríos y eso será toda mi información. Después capacitaremos a los usuarios de acuerdo al producto que estamos obteniendo, para indicarles que tenemos un mapa de cuencas hidrográficas, un mapa de sistema vial, un mapa de pendientes u otros tipos de mapas. Luego desarrollaremos las aplicaciones en un SIG, ello para que sea más accesible para el usuario o para el que va a leer nuestro producto final. Capacidad integradora de un SIG. Se presentan diferentes cualidades de un SIG como integrador.
Iniciaremos con la capacidad integradora de información. Un SIG maneja diferente tipo de información, sin embargo no es fácil integrar esta información para lograr un resultado final en un mapa temático. Lo recomendable es integrarla a partir del mismo datum o el mismo posicionamiento de diferentes capas para lograr un resultado final en un mapa temático de acuerdo a nuestras necesidades. SIG como integrador de tecnologías. Los SIG utilizan diferentes tipos de tecnologías para generar un resultado final, como por ejemplo las tablas Excel y las tablas de atributos. Estas tablas Excel generan cierto tipo de información que debemos anexarla a la tabla de atributos para que finalmente nos den un resultado final en un mapa temático. Pueden contener datos espaciales como centros poblados o datos de nombres de ríos con características como ubicación geográfica a partir de coordenadas, y estas se enlazan a una tabla de atributos para obtener un resultado final. SIG como integrador de personas. Ya que se dispone de un resultado final, tenemos la necesidad de incluir personas con mucha experiencia para lograr analizar, interpretar, gestionar y finalmente tomar una decisión adecuada para la gestión del territorio de acuerdo al mapa que hemos obtenido. SIG como integrador de teorías y fundamentos. El uso de los SIG ha conllevado a que diferentes ciencias se integren para poder dar resultado a un mapa final. Por ejemplo, el uso común es integrar la informática con la geografía. A la vez se puede integrar la hidrografía con la informática y así el uso de diferentes ciencias para obtener un resultado final. En la siguiente gráfica analizaremos el SIG y su capacidad integradora. Tenemos primero los conceptos geográficos básicos, como por ejemplo azimut, datum, geodésico, sistema de coordenadas y sistema vial, lo que nosotros consideremos de acuerdo a los conceptos que vamos a utilizar. La tecnología vamos a usarla para integrar, por ejemplo, una tabla Excel con una tabla de atributos, una tabla del INEI con una tabla de atributos. Esta tecnología nos va a servir para diseñar nuestros mapas a futuro. Los datos, podemos descargar datos shapefile de todos los geoservidores que conozcamos o podemos generar nuestros propios datos a partir de una digitalización. Si tenemos una carta geológica, podemos generar nuestros datos digitalizando esa carta geológica. Los campos de aplicación serían los usos específicos que le vamos a dar de acuerdo al producto que nosotros tenemos. Por ejemplo, si tenemos un GIS o un mapa de sistema vial, vamos a utilizarlo para el transporte y comunicaciones. Si tenemos un mapa de ordenamiento territorial, lo podemos utilizar para la ZEE, para la planificación urbana y otros campos que querramos utilizar. Si tenemos un mapa de niveles de riesgo, lo vamos a utilizar para la gestión del riesgo. En los procesos y métodos es lo que vamos a detallar en el mismo sistema qué método vamos a usar. Por ejemplo, podemos usar el He-Shape, orientación y otros métodos que encontremos en el Art Toolbox. La visualización va a ser nuestro resultado final de todo lo que hayamos integrado y hayamos podido dibujar, diseñar en la plataforma del Sistema de Información Geográfica. Funciones de un SIG. Los usos de un SIG son los siguientes: entrada o captura de información digital o producto de una digitalización, administración eficiente de datos sin ser redundante, almacenamiento y actualización de base de datos geográficamente, es decir, asignándole un sistema de referencia de coordenadas, análisis e interpretación de datos georreferenciados, actualización de mapas mediante la edición gráfica y de atributos, y salida de la información en forma de productos diferentes de acuerdo a las necesidades del usuario. Componentes de un SIG. Es un conjunto de dispositivos electrónicos, programas, bases de datos georreferenciados y usuarios expertos en el uso de los mismos. A continuación se detallarán los siguientes. El hardware. Es toda la parte física, es decir, lo que se puede tocar, como el monitor, el teclado, el mouse,
con lo que ingresaremos información a la plataforma del Sistema de Información Geográfica. El software. El software es un conjunto de programas, aplicaciones o reglas que hacen funcionar el equipo. Permite efectuar operaciones y manipular la base de datos. Además, se relaciona con las fases principales de los SIG. Las 5 fases principales para un SIG son introducción, almacenamiento y manejo, transformación de la base de datos e interacción con el usuario y salida de datos. En la introducción podemos considerar qué es lo que vamos a tener como base para iniciar nuestro dibujo o el diseño de nuestro mapa. En el almacenamiento y manejo vamos a almacenar toda la información necesaria, ya sea en shapefile, en GDB o en layer, para poder manejar esa información. En la transformación de la base de datos es los datos que vamos a generar de acuerdo a nuestro diseño. Por ejemplo, podemos tener un dato de la base de provincias del Perú y nosotros podemos transformar a una base de distritos del Perú. Este nuevo shapefile es la transformación de la base de datos que le vamos a dar. La interacción con el usuario es cómo yo voy a determinar en qué grado voy a modificar estos usos de los shapefiles. Por ejemplo, quiero cortar de una cuenca de ríos o una cuenca hidrográfica solamente unos cuantos ríos, los necesarios, que pueden ser Chillón, Rímac y Lurín, para determinar Lima metropolitana, y ello va a permitir que yo interactúe con los datos que he descargado de una cuenca hidrográfica. La salida de datos va a ser el resultado final en producto digital o en producto impreso de un mapa que ya he diseñado con una referencia espacial. Datos o información. Los datos geográficos son la parte primordial de este sistema, ya que sin ellos es imposible realizar el análisis de la información. Los puedes descargar a partir de los geoservidores como el Minan, el Minedu, el ANA, el SIGRID, así como también ingresar tu propia información a partir de un levantamiento topográfico, de acuerdo a tus propias necesidades. Usuarios. Existen dos tipos de usuarios: los usuarios especializados, quienes trabajan con la base de datos geográficos, y el público en general, quienes pueden ser alcaldes, regidores y la sociedad civil, quienes van a utilizar el resultado final de un mapa para poder analizar y gestionar de acuerdo a sus necesidades. Método. Método es el conjunto de formulaciones y metodologías que se utilizan de acuerdo al análisis de datos que se requiera. Por ejemplo, para desarrollar un mapa de pendientes utilizamos orientación. Historia de los SIG. El origen de los SIG está ligado al auge de novedosas perspectivas cartográficas desarrolladas en la década de los 60 y 70. Ya en los 80, estas se expandirían y mejorarían. En Canadá, en los años 60, Roger Tomlinson implementa el primer SIG denominado CGIS. A causa de esto, Tomlinson es el padre de los SIG, ya que les dio consistencia. A la par, en Estados Unidos, en el laboratorio de Harvard, se generan avances, y en el Reino Unido se crearon software para analizar y diseñar información geográfica. En 1964, en Harvard, se desarrolló el software SIMPAD, que posibilita ingresar información representada en puntos, líneas y áreas. 5 años después, David Sinton creó GRID, un programa en que la información almacenada se presentaba en cuadrículas, de la cual devendría el raster. Con el paso de los años hubieron mejoras en SIMPAD, mientras que en GRID devino en InGRID y MAP. En los años 90, Esri consigue popularizar los SIG mediante un software de escritorio llamado ArcView, y esto supuso la adopción de su archivo estándar, el shapefile. En la siguiente figura tenemos el aspecto de un mapa generado con SIMPAD, donde en el SIMPAD se representa por primera vez un sistema tipo grid. Este sistema va a dar posterior resultado a lo que hoy serían los raster. En esta figura podemos observar una cuadrícula de acuerdo al color que se usa en ese sistema. Cada número va a ser
una intensidad del color que posteriormente vamos a ver en un resultado final o en un mapa. En la siguiente figura vamos a explicar el esquema temporal de la evolución de los SIG desde 1950 hasta el año 2000. En 1950 tenemos los primeros elementos de cartografía. En 1960, para los SIG, tenemos el desarrollo de CIGIS, tenemos en técnicas la geoestadística y el CAD en sus inicios. Para los datos tenemos el satélite TIROS 1 y en la tecnología tenemos las primeras computadoras tipos mainframes. En 1970 solo tenemos SIG, que da en sus inicios Esri a través del grid, y en las técnicas Design with Nature. En 1980 tenemos ARINFO y ERDAS como parte de los SIG. Las técnicas, continuamos con las técnicas anteriores, que serían tratamiento de imágenes y Design with Nature. En los datos ya inicia los GPS y los datos de SPOT. En las tecnologías ya damos con las computadoras, las cuales es donde vamos a generar todo este sistema de información geográfica. En 1990 continuamos con ARINFO y Esri de los años anteriores, los cuales se vienen desarrollando con mayores datos. Tenemos web mapping en las técnicas. En los datos continuamos con SPOT y datos GPS. Y en las tecnologías tenemos las PDA, que son los primeros teléfonos móviles o usos de teléfonos móviles, y el paso grande al desarrollo del Internet. En el año 2000 continuamos con todo lo anterior en el sistema de información geográfica, que ya es ERDAS, Esri, ARINFO, GRASS, GRID, todo eso de acuerdo a la evolución que ha llevado hasta el año 2000. En las técnicas tenemos web mapping. En los datos tenemos datos SRTM y AIDES, y en tecnología los teléfonos móviles y las tabletas. ¿Qué no es un SIG? Anteriormente se indicaron características propias de un SIG. Ahora bien detallaremos otras tecnologías que no son un SIG propiamente dicho, como por ejemplo el diseño asistido por ordenador CAD, los cuales nos permiten generar planos, obras de infraestructura y obras viales, pero no tienen una referencia geoespacial. De igual modo, no son SIG las aplicaciones desarrolladas para gestionar infraestructura, como por ejemplo vías, alcantarillas y conductores de gas. Tampoco lo son para la gestión de servicios. Por otro lado, el resultado final de los SIG son los mapas estáticos. Son importantes porque nos permiten visualizar el análisis. En la siguiente figura podemos observar el entorno de trabajo de una aplicación CAD. Este entorno nos permite dar lugar a nuevos diseños que no tienen georreferencia espacial. Por ejemplo, acá estamos diseñando un modelo de un plano de una casa. Este modelo es solo una infraestructura que no tiene una posición en el espacio. Asimismo podemos diseñar las puertas de la casa, el lugar de la lavandería, de las escaleras, pero ello lo vamos a condicionar a cuando nosotros querramos construir nuestra infraestructura. De la misma manera podemos diseñar caminos, vías, cuencas de ríos, pero solamente dibujando la línea. Pero esa línea no va a tener una posición en el espacio, no va a tener un datum hasta que nosotros pasemos toda esta gráfica a un sistema de información geográfica asignándole una referencia espacial. En ese momento recién podemos hablar de parte de un GIS. La infraestructura del CAD y el entorno del CAD no es un sistema de información geográfica.